Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy vamos a hablar de las momias que presentó Maussan en la Cámara de Diputados de México. Como sucedió hace 6 años atrás, hoy me siento obligado de hablar sobre este tema de las momias que presentó el señor Maussan en la Cámara de Diputados del país de México. Sobre este tema a mí no me gusta hablar, porque a mi entender, hablar de este tema es como aceptar que nuestra civilización se está contaminando completamente con el virus de la idiotacracia, donde hay personas que se dejan engañar por unos individuos que están solamente interesados en reconocimiento y en el dinero que puedan meterse al bolsillo, que se aprovechan de que hay personas que necesitan alimentar ese deseo, de que no pueden estar solos en nuestro universo, y que deben de haber otros seres de otros mundos que nos visitan en estos momentos o que nos visitaron en el pasado, donde algunos de ellos quieren creer que son descendientes de estos seres que nos visitaron en el pasado. Pero este no es el tema de esta charla. El tema de esta charla son las momias de Maussan. Primero tenemos que aceptar de que a través de las décadas personas sin escrúpulos han hecho falsificaciones de momias y de especímenes fantásticos, porque hay mucho dinero envuelto. Y voy a dar unos ejemplos. Comencemos con la sirenita de Fiji, donde miles de personas pagaron para ver esta falsificación que tenía uno de los circos más famosos de los Estados Unidos. Otro ejemplo son las momias falsas que había en el Vaticano y en el Museo de Londres, donde en el caso del Museo de Londres, al darse cuenta de que parte de su inventario de momias egipcias estaba contaminado de muchas momias falsas, decidieron ocultarle al público cuáles eran de verdad y cuáles eran falsificaciones. También tenemos otro ejemplo. En el caso de la momia falsa de la princesa persa, en Pakistán, donde su dueño quería venderla por 11 millones de dólares. Hay un caso de una momia falsa muy peculiar, que es la momia egipcia de Mississippi, donde cuando la gente se enteró de que la momia era falsa, de que sus huesos eran de madera, se formaron filas más largas para ver a esta momia. O sea, más gente estaba interesada en ver una momia falsa que cuando pensaban que era una momia genuina. En el año 2015, Maussan y sus compinches estuvieron envueltos en un fraude de un cadáver que alegaron que era el cadáver de un extraterrestre, bautizado como el Niño de Roswell, donde Maussan se metió varios miles de dólares al bolsillo en sus presentaciones, diciendo que era el cadáver de un extraterrestre. En el presente, el día 12 de septiembre tuvo lugar la actividad que había sido coordinada por el señor Maussan, que se pinta como periodista investigativo experto en el fenómeno extraterrestre, donde tuvo la ayuda de un diputado de la Cámara de Diputados de México, donde en este espectáculo Maussan fue el maestro de ceremonias. Esta actividad iba a ser una copia, un monkey see, monkey do, de lo que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos, donde los deponentes fueron muy diferentes, porque en el caso de México, el maestro de ceremonia era una persona que impulsa el fenómeno ovni, y que es conocido por varios fraudes. Pero pese a esos fraudes, tiene una gran cantidad de personas que lo siguen y creen en sus palabras. Así que es mi opinión de que más bien era un congreso de omnílotras, a mi entender, para simplemente satisfacer a Maussan. Hay que estar claro y tengo que enfatizar que aquí el gobierno de México no estaba invitando al señor Maussan y a su ganga. Esto fue una actividad coordinada, y repito, por un diputado que aparentemente tiene alguna amistad con Maussan, y por Maussan,
donde Maussan ha manipulado la actividad para decir que el gobierno de México de forma oficial reconoce la existencia de que estamos siendo visitados por extraterrestres y oficializa que Maussan tiene momias no humanas de estas entidades que nos visitan, aunque hasta ahora no se ve una proclama con la firma del presidente del Congreso y el presidente de México que declare lo que alega el señor Maussan, certificando así que seres de otros mundos, como un hecho y no una teoría o una creencia, nos visitan. Durante las primeras 24 horas después de esta actividad en la Cámara de Diputados de México, la mayoría de los medios noticiosos de los Estados Unidos y de otros países publicaron artículos escritos de una manera que se destila que estaban apoyando el planteamiento de Maussan en cuanto a las momias no humanas que presentó. En un reportaje que vi de una estación noticiosa de la India, dieron por hecho de que las momias son reales y le preguntan al gobierno de los Estados Unidos qué es lo que van a hacer ahora, en vez de preguntarle a su propio gobierno qué es lo que van a hacer ahora. En el día del jueves, ya los artículos que salieron en los medios noticiosos pintaron un nuevo ángulo totalmente diferente al día anterior, donde se escribieron oraciones diciendo de que la comunidad científica apuntaba a que Maussan presentó un fraude ante la Cámara de Diputados de México. Maussan alegó bajo juramento que sus momias no humanas no eran parte de la evolución terrestre y que tenían 1000 años de antigüedad y que su DNA no era humano, e involucró a la Universidad Nacional Autónoma de México como que ese organismo certificó que las momias eran reales. O sea, utilizó el nombre de la UNAM para darle credibilidad a sus momias. Además dijo que estas momias no fueron recuperadas de una nave espacial, sino que estaban enterradas en tierras de Perú ricas en algas fosilizadas. El Instituto de Astronomía de la UNAM emitió el siguiente comunicado desvinculándose de los planteamientos del señor Maussan. Y cito: a pesar de todos los estudios y monitoreo del cielo mencionados hasta la fecha de hoy, no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencia de vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otros mundos. Cierro la cita. El Instituto de Física de la UNAM dijo, y cito: los integrantes del EMA no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra in situ. El lema se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite. Cierro la cita. De hecho, el Instituto de Física nunca vio ni tuvo contacto con la alegada momia de Maussan. Maussan o su representante entregó un tejido que puede provenir de cualquier cosa para que se le hiciera un análisis de carbono 14. Así que esta institución también se separa de cualquier comentario hecho por el señor Maussan. Entre los que se presentaron en esta actividad en la Cámara de Diputados de México estuvo presente el ex piloto Ryan Graves, que estuvo presente en las vistas del Congreso de los Estados Unidos, donde voy a traducir lo que él puso en su cuenta de la red social X. Y cito: después de la audiencia sobre ovnis en el Congreso de los Estados Unidos, acepté una invitación para testificar ante la Cámara de Diputados de México con la esperanza de mantener el impulso del interés del gobierno con respecto a las experiencias de pilotos con los UAPs. Desafortunadamente, la actividad fue un gran paso atrás en este tema.
Mi testimonio se centró en compartir mi experiencia y los informes de UAPs que escucho de tripulaciones aéreas comerciales y militares a través del programa de testigos de ASA. Seguiré creando conciencia sobre los UAPs como una cuestión urgente de seguridad aeroespacial, seguridad nacional y ciencia, pero estoy profundamente decepcionado por este fraude sin fundamento que se presentó en la Cámara de Diputados de México. Cierro la cita. O sea, que para el señor Graves, esta actividad fue una actividad vergonzosa donde se arrepiente de haber participado. Si extrapolamos a nivel internacional lo que ha dicho el señor Graves, yo podría pensar que lo que ocurrió en la Cámara de Diputados de México ha sido una vergüenza internacional para ese país. El señor Flavio Estrada, arqueólogo forense que analizó estas momias para el Instituto Legal de Medicina y de Ciencias Forenses del Ministerio Público de Perú, indicó que estas momias son creaciones hechas utilizando huesos de animales y de humanos que están unidos por pegamento sintético y cubiertos por una piel falsa. El antropólogo físico de nombre Guido Lombardi le dijo al periódico El Comercio, y cito: «Nos queda muy claro que estas momias, las grandes, son seres humanos precolombinos que han sido modificados con fines comerciales. Y las supuestas momias pequeñas son estructuras que han sido armadas». Cierro la cita. El señor Raúl Trejo del Adbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y doctor en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo lo siguiente, y cito: «Lo ocurrido ayer en el Congreso mexicano fue un espectáculo con información no necesariamente verificable, producto de un fanatismo que busca más espectáculo mediático y rédito político que explicar el fenómeno de la posible vida más allá de nuestro planeta. Y sobre todo, es un asunto que escapa el ámbito del Congreso». Cierro la cita. Hagamos un poco de historia del origen de estas momias. Para el año 2017, 2 grupos fueron simultáneamente a la región de Nazca en Perú para reunirse con un caballero el cual tenía gafas obscuras y un sombrero y se llamaba Mario. Uno de estos grupos era el grupo de Maussan con sus camarógrafos y el otro grupo era de la organización Gaia con sus fotógrafos y un alegado perito ruso del cual hablaremos más tarde. La organización Gaia se distingue por preparar diferentes tipos de trabajos fílmicos que sus miembros pueden ver en su página de internet pagando una membresía. La organización Gaia se presentó en Perú con un alegado perito ruso de nombre Konstantin Korotkov, con credenciales aparentemente falsas de que era parte de la Universidad de San Petersburgo en Rusia y que estaba afiliado a la Universidad Nacional de Investigaciones de San Petersburgo. Digo aparentemente falsas porque los que investigaron sus credenciales no pudieron verificarlas, como que fueran fidedignas. Su nombre no aparece en las instituciones a las cuales dice que forma parte. En aquel entonces, esta organización, junto con la organización de Maussan, estaban en Nazca para que el tal Mario les enseñara la momia de un alegado extraterrestre, el cual están viendo en estos momentos en la pantalla. El señor Konstantin Korotkov dijo que la momia bautizada como María era una criatura antropomórfica con estructuras similares a las del ser humano, pero que no era un ser humano. Una característica bien particular no solo era el tamaño del cráneo, sino también que tenía 3 dedos en las manos y 3 dedos en los pies. El grupo de Gaia y el grupo de Maussan prepararon su material fílmico
que fue presentado en un pay-per-view o lo que llamamos pagar por ver en la página de internet de la organización de Gaia. Todavía en el canal de YouTube de Gaia, como pueden ver en la pantalla, queda material promocional del documental que preparó la organización Gaia con Maussan en aquel entonces. Así que pueden buscar este video en YouTube bajo el nombre de Special Report Unearthing Nazca. Solo me voy a limitar a decir que la momia María, que yo no sé dónde está en estos momentos, fue catalogada como una falsificación por parte de verdaderos arqueólogos del país del Perú. Los rumores eran que esta persona llamada Mario estaba pidiendo mucho dinero por esta momia, así que no sé si logró venderla. Lo que sí se sabe es que de esa visita el señor Jaime Maussan consigue sus dos alegadas momias extraterrestres, mucho más pequeñas, donde en la imagen que ven en la pantalla la está sujetando entre sus manos. ¿Cómo logró sacarlas del país? Es un misterio. ¿Cómo logró entrarlas a México? Es otro misterio. De la visita de Maussan al país de Perú en el año 2017, tenemos que resaltar dos cosas. Número uno, que él le faltó el respeto al gobierno del Perú, diciendo que ellos no tienen jurisdicción sobre las momias, porque las momias son extraterrestres. Y la ley del Perú solamente aplica a momias terrestres, enterradas en suelo del Perú. Pero él sí tiene jurisdicción, porque él es Maussan. Número 2. Él indicó que él no le iba a entregar las momias para que fueran analizadas por los científicos del Perú, o para todos los efectos a cualquier otra organización científica, porque dichas organizaciones iban a ocultar la verdad de que son momias extraterrestres y que iban a contradecir sus hallazgos. Otra vez aquí Maussan se cree que es el mandamás y levanta acusaciones contra la comunidad científica. Cuando Charles Darwin presentó su controversial teoría de orígenes de las especies, tuvo los pantalones de seguir el debido procedimiento científico y presentar sus hallazgos y sus teorías ante 3 instituciones científicas en Inglaterra, que fueron las siguientes: la Sociedad Científica Linnean, que es la más antigua de Inglaterra, la Sociedad de Zoología y la Real Sociedad de Ciencias de Londres, donde por otro lado Maussan nunca ha puesto sus momias a la disposición de la Academia Mexicana de Ciencias, fundada en el año 1959, que tiene casi 3,000 científicos miembros, donde muchos de ellos están vinculados a la Universidad Nacional Autónoma de México. Maussan dice que él ha seguido el riguroso procedimiento científico, cuando eso es otra mentira más. Así que, en resumen, en el año 2017, Maussan y la organización Gaia se presentaron en Perú, en Nazca, para reunirse con el señor Mario, para ver la momia María, para preparar un documental, para poder cobrar miles de dólares por los miembros de la página de Gaia, donde Maussan de alguna manera regresó a México con 3 momias falsas. En aquel entonces, la presión de la Organización de Arqueólogos del Perú presionaron al gobierno para tomar acción, hasta que lograron finalmente que las autoridades abrieran un caso criminal en contra de Maussan y de sus compinches. Así que sobre estas momias hay un proceso legal corriendo en el país del Perú, que es un proceso criminal en contra de Maussan y de otras personas por estar utilizando hallazgos arqueológicos para crear estos cuerpos con características de humanoide, donde el delito incluye sacar del país sin autorización piezas arqueológicas,
donde hay una industria artesanal dedicada a crear falsificaciones artesanales de objetos con temas extraterrestres o de otra índole fantasiosa para vendérselas a los turistas, como por ejemplo las piedras talladas con temas de objetos voladores no identificados o de dinosaurios. No hay una penalidad criminal porque no son objetos orgánicos. Pero con respecto a las piedras, entiendo de que el gobierno le solicita a los artesanos que le digan a los turistas que son obras artesanales hechas por ellos. Así que el turista debe estar consciente de que está comprando una falsificación, una obra artística de un artesano. El gobierno de Perú con respecto a estas obras artesanales ha indicado de que no van a afectar los ingresos de los artesanos en una zona donde casi no hay empleo y que la mayor fuente de ingresos son los turistas. Y me refiero a la zona de Nazca. En el caso de material con contenido orgánico, es totalmente diferente, particularmente si se crea un muñeco que puede tener en su interior material como huesos y tejidos extraídos de las momias de los nativos que vivieron en el pasado en la región de Nazca para crear estos fraudes. Así que el delito es usurpar una tumba, saquear una tumba y desacrar un cuerpo humano o cualquier otro organismo que tiene valor arqueológico en la historia del Perú. Una persona que ha visitado esa zona ha dicho de que la usurpación de tumbas y de artefactos arqueológicos está completamente fuera de control y que los residentes nativos de allí saben muy bien que las momias de Maussan son falsas. Una de estas personas es el dueño de un canal muy exitoso en YouTube de nombre El Robot de Platón. También recordemos que hay un grupo de personas que se autodenominan como arqueólogos, sin tener estudios formales en ese campo, donde también estas personas no tienen escrúpulos. Para ellos, en esas ramas de la ciencia no se necesita un grado universitario, al igual que no se necesita un grado universitario para ser ufólogo, al igual que no se necesita un grado universitario para ser metafísico o ser parapsicólogo. A muchos de estos arqueólogos falsos lo que le interesa es el dinero. Y en Perú hay un gran problema con estos pseudo arqueólogos que no tienen escrúpulos y con los usurpadores de tumbas. ¿Qué puede pasar ahora en la Cámara de Diputados de México? Siempre existe la posibilidad de que debido a que Maussan testificó bajo juramento que diputados que no van a ser parte de auspiciar las mentiras que dijo en la Cámara de Diputados, donde estos diputados comiencen un proceso legal en contra de Maussan, donde las momias serían confiscadas para un debido proceso forense, y si se descubre que son falsas, se le podrían radicar cargos por desacato, por mentir bajo juramento, en la Cámara de Diputados de México al señor Maussan. La pregunta es, si hay diputados que están dispuestos a proteger el honor y la integridad y la credibilidad de la Cámara de Diputados de México, o si van a ser cómplices del circo de Maussan. Por lo que puedo ver, la organización de Gaia ha aprovechado la oportunidad por la actividad de Maussan en México para capitalizar y tener más ganancias, ya que están reviviendo el documental que hicieron en Perú con Maussan, donde hicieron el reclamo de que 5 de estos cuerpos fueron excavados de una tumba que había en la región de Nazca. De hecho, el documental contiene visuales borrosos de cuando ellos entraron a la alegada tumba de los extraterrestres. No olvidemos lo que dije al principio.
A través de los siglos, las momias falsas le han generado cientos de miles de dólares a sus promotores. Le habrán llegado a Maussan casos reales sobre el fenómeno OVNI, el fenómeno UFO, o lo que ahora llamamos los UAPs. La contestación es que sí, porque él es el recipiente mayor de información sobre estos fenómenos provenientes de la población mexicana en su país y de otros países hispanos. Así que se cae de la mata que estadísticamente debe haber recibido casos que son reales. Pero aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de sus momias falsas. ¿Habrán momias o cuerpos de seres de otros mundos en la Tierra? Tal vez hay una posibilidad, pero definitivamente no son las momias de Maussan. Estas son mis opiniones sobre este asunto. Usted puede estar completamente en contra y hasta molesto conmigo por lo que yo he dicho en esta corta charla que ya ha llegado a su fin. Nos volveremos a ver en el programa regular de noticias de carácter de seguridad mundial y noticias internacionales. Hasta pronto.